Bueno, imaginemos por un momento la típica pantalla de un sistema de navegación en el coche, el GPS de toda la vida. Introducimos una latitud y una longitud súper precisas y el mapa nos lleva directos a un punto exacto en el mundo. Claro, y tenemos esa expectativa supernatural de que al llegar allí pues vamos a encontrar algo muy concreto, muy definido. Exacto. Puede ser, no sé, un edificio de oficinas, una montaña, un simple cruce de calles. O sea, las coordenadas son frías, son puramente matemáticas y sobre todo sumamente predecibles. Es el paradigma de la certidumbre, totalmente. Hablamos de una coordenada unívoca, un punto en el espacio que no da lugar a dobles interpretaciones ni a debates filosóficos extraños. Ya, es una realidad binaria. O estás en ese punto o no estás. Exactamente. Y a nuestro cerebro le fascina eso. Le resulta muy reconfortante porque la certidumbre es algo visible y medible. Pues fíjate, hoy vamos a intentar aplicar esa misma lógica de coordenadas exactas, de precisión casi matemática, pero algo muchísimo más escurridizo, digamos, la intrincada psicología humana y, bueno, el firmamento. Menudo salto. Ya te digo. Nuestra misión en esta inmersión profunda del hoy es desentrañar la anatomía exacta de una coordenada astrológica y simbólica muy, muy específica, un punto invisible. Hablamos del grado 24 de la constelación de Aries. Un grado fascinante, la verdad. Sí, sí. Y lo increíble aquí es ver cómo un solo grado, o sea, una fracción minúscula de la inmensa rueda del zodiaco, puede albergar interpretaciones tan contradictorias y a la vez tan reveladoras. Yo misma me quedé perpleja al prepararlo. Es que el terreno que vamos a pisar hoy está a años luz de un mapa físico de carreteras. Es un paisaje interpretativo de altísima complejidad. Para quienes nos escuchan, vamos a desgranar como tres mentes distintas a través de tres textos históricos y esotéricos diferentes. Que son unas fuentes muy potentes, por cierto. Totalmente. Hablamos de las visiones de Charubel, la bola esfera y los famosísimos símbolos sabianos. Vamos a ver cómo interpretaron este mismo espacio simbólico. Y creo que es crucial establecer desde el minuto uno que el objetivo de esta exploración no es predecir el futuro, ni entrar en dinámicas de adivinación de feria. No, para nada. O sea, el valor intelectual de este ejercicio está precisamente en enfrentar estas tres perspectivas, que a priori, pues parece que no tienen nada que ver la una con la otra. Ya, Es un viaje que nos va a llevar desde una promesa de prosperidad que depende de, ojo, mirar a un punto geográfico concreto, pasando por una advertencia brutal sobre los peligros de perder el foco mental para terminar en un estado conceptual de pura generosidad cósmica. es un arco narrativo espectacular. Total. Así que vamos a empezar por la visión más terrenal, la que ancla este grado 24 de Aries en el barro, en el suelo firme. El trabajo de Charubel. A ver, Charubel nos dibuja una escena muy concreta y visualmente muy pacífica, la verdad. Él pinta la imagen de, cito textualmente, un campo verde rodeado de arbustos y dentro de ese campo una agradable villa situada en la parte nororiental. Es una estampa tremendamente bucólica que transmite una quietud casi inmediata. Pero lo interesante es que no se queda en la poesía visual, sino que lanza una instrucción utilitaria, casi como si fuera una receta médica. Una receta tan específica que, cuando la lees por primera vez, te deja un poco descolocada. Porque según este autor, las personas nacidas bajo la influencia de este grado obtendrán todo su bien material y espiritual si miran hacia, y ojo al dato, el punto noreste del lugar de su nacimiento. Es increíble la precisión. O sea, como si la suerte estuviera agazapada en una brújula, literal. Y luego remata con una promesa psicológica muy potente, afirmando que este grado denota a alguien que poseerá lo adecuado para mantenerse y que gracias a esto tendrá lo que él llama la disposición a estar contento. Fíjate que esa frase, la disposición a estar contento, esa construcción lingüística esconde un peso filosófico enorme. Charubel está vinculando de manera indisoluble el éxito material con una sensación profunda de suficiencia personal. Ya, el conformarse en el buen sentido. Eso es. Si nos fijamos bien en la imagen que ha construido, no nos habla de un campo abierto, salvaje o infinito donde uno puede expandirse sin límites, ¿verdad? Claro, no es la pradera infinita. Exacto. Nos dice explícitamente que el campo está rodeado de arbustos. Ese detallito de paisajismo es el núcleo absoluto de su análisis. Hay una delimitación,
una frontera natural que proporciona contención. O sea, los arbustos son básicamente una barrera visible contra la ambición desmedida. Nos está diciendo que la suerte yace ahí dentro, en esa villa al noreste, y que no hace falta, ni es recomendable, digamos, asomarse más allá de esos arbustos, porque al hacerlo podríamos perder esa valiosísima disposición a estar contentos. Así de simple. Es como tener un mapa del tesoro donde la X marca una coordenada geográfica de pura satisfacción vital. Pero aquí tengo que plantear un dilema importante que a mí me surge. A ver, ¿hasta qué punto resulta reconfortante o, por el contrario, terriblemente limitante pensar que el sustento y la paz mental de alguien dependen de quedarse anclado en una ubicación tan delimitada? Pues tocas el nervio central de esta interpretación. En un mundo moderno, caótico y tan lleno de incertidumbre, tener una dirección literal, saber que tu refugio está al nordeste, pues oye, reduce la ansiedad existencial a cero. Claro, sabes dónde está tu sitio y ya está. Sabes dónde está tu sitio. Pero visto desde una perspectiva más amplia de desarrollo humano, la limitación es asfixiante. ¿Qué pasa si una crisis económica o las circunstancias de la vida obligan a alguien a mudarse, no sé, al suroeste? ¿Se esfuma la buena fortuna por arte de magia? Eso es lo que digo. O sea, quedar atado con una cuerda invisible a un rincón del mapa parece una condena disfrazada de bendición. Sin embargo, el secreto para desencriptar a Charubel está en la propia actitud del individuo frente a esos arbustos. La verdadera prosperidad de esta coordenada no consiste en acumular riqueza sin fin o dominar el mundo entero. Ya. Consiste en tener las necesidades básicas cubiertas, lo adecuado para mantenerse, como dice el texto, y a partir de ahí, tomar la decisión activa y consciente de estar satisfecho. La protección no es física, es psicológica. Es esa madurez mental de poder decir, pues oye, esto es suficiente para mí, no necesito más para ser feliz. Es un elogio bellísimo a la vida sencilla, a la suficiencia. El problema surge cuando esa disposición a estar contento cruza una línea finísima y degenera en complacencia o, peor aún, en pura apatía. O sea, ¿qué pasa cuando nos sentimos tan seguros dentro de nuestro campo verde que los sentidos se nos adormecen por completo? Esa es la trampa perfecta. Y esa pregunta nos sirve en bandeja de plata la transición hacia la segunda visión de este grado 24 de Aries, que es la bolasfera. O sea, el salto desde la calma rural de Charubel hasta el caos urbano y moral de esta segunda fuente es como chocar contra un muro a 100 kilómetros por hora. Totalmente. Abandonamos la seguridad de los arbustos de golpe para adentrarnos en un escenario cargado de movimiento errático, de disipación y de una vulnerabilidad extrema. La bolasfera no nos habla de campos ni de villas, nos habla de un drama humano. Y tanto que es un drama, la imagen que proyecta la bolasfera es digna de un cuadro costumbrista lleno de tensión. Describe textualmente a, cito, un hombre jugando con bolas de colores y una mujer inmodesta parada detrás de él. Ojo a la escena. Solo con mencionar los elementos visuales ya percibimos un ambiente de descuido, de peligro inminente y de unas energías súper mal canalizadas. Es que el texto no tiene piedad al interpretar esta imagen, es de una severidad que asusta. Afirma que esta figura denota una naturaleza juguetona y descuidada, alguien que se entrega a placeres y búsquedas improductivas. Sí, no se anda con chiquitas. Pero es que no se detiene ahí, sino que lanza una advertencia que suena a profecía funesta. El texto dice literalmente que este individuo sufrirá por traición del sexo opuesto debido a que tiene muy poca fuerza de carácter o ambición valedera. Y todo este cóctel de desgracias y defectos se resume en una única palabra clave que el autor asigna al grado. Una palabra lapidaria. Tontería. Tontería. Es una disección implacable, ¿eh? La bolasfera no deja ni el más mínimo margen para justificar al individuo. Lo condena directamente por su falta de rigor vital. Pero a ver, yo aquí tengo que romper una lanza a favor del malabarista, o al menos cuestionar un poco esta dureza de la fuente. Porque, ¿por qué la bolasfera castiga de forma tan punitiva la simple idea de jugar? Ya, es una buena pregunta. O sea, pensemos en lo que implica físicamente jugar con bolas de colores. Hacer malabares no es un acto de pereza. Requiere una coordinación ojo-mano extraordinaria, un sentido del ritmo impecable y, sobre todo, una concentración súper aguda. Entonces, ¿cómo es posible que una actividad que exige tantísimo enfoque mental se traduzca aquí como una flagrante tontería y una falta de carácter? Claro, es el cuestionamiento lógico al leer el texto de primeras.
Pero la respuesta para entender esta aparente contradicción está en el propósito de esa concentración. Hacer malabares exige habilidad, sí, indudablemente, pero en el universo simbólico de la bolasfera es una habilidad que se agota en sí misma. Vale, entiendo. Está vacía de cualquier trascendencia o construcción a futuro. El concepto de tontería aquí es fascinante, porque no equivale a tener un coeficiente intelectual bajo o a ser torpe por naturaleza. La tontería es pura y duramente la pésima administración de la energía vital y de la atención. Ostras, para bajar este concepto a la Tierra, imaginemos una situación hipercotidiana que todos hemos visto o incluso vivido. Pensemos en alguien caminando por una calle muy transitada, tan absoluta y profundamente absorto, jugando a un juego de colores en plan el Candy Crush en la pantalla de su móvil, que no se entera de nada de lo que ocurre a su alrededor. Qué buen ejemplo, sí. Es que tanta es su concentración en esas bolitas virtuales que no se da cuenta de que alguien justo detrás de él le está sacando la cartera del bolsillo con total impunidad. Esa mano ajena en el bolsillo sería la personificación perfecta de esa mujer inmodesta y de la traición inminente que anuncia el texto. El talento y el foco existen, claro, pero están hipotecados en un estímulo brillante y vacío mientras la vida real y sus peligros le pasan por encima. Es que esa imagen del teléfono móvil captura milimétricamente el drama del texto. Los recursos cognitivos se están dilapidando en algo muy vistoso, muy entretenido si quieres, pero que no genera ningún tipo de estructura ni defensa para la vida. Totalmente. Y fíjate en la posición espacial de los elementos, que esto es clave. La mujer inmodesta, que según la propia fuente encarna esa traición del sexo opuesto, está de pie detrás de él. El individuo, al entregarse obsesivamente a sus búsquedas improductivas, le está dando literalmente la espalda a la realidad y a todas sus amenazas. Es la anatomía de una vulnerabilidad autoinfligida. La desgracia no cae del cielo de forma arbitraria. O sea, ocurre porque la persona ha dejado todos sus flancos expuestos por dejarse hipnotizar por la irrelevancia. Si volvemos a la fuente anterior por un momento, Charubel nos enseñaba cómo protegernos detrás de unos arbustos, asumiendo una postura casi defensiva ante la vida. Exacto. Pero aquí, en el extremo totalmente opuesto, la bolasfera nos muestra la ruina absoluta que provoca vivir sin ningún propósito que nos ancle. Quien protagoniza la escena de la bolasfera, pues probablemente tiene la misma chispa de vida que el habitante del campo verde, pero ha pervertido por completo la idea de estar contento. Ya. Ha convertido esa suficiencia sana en una autocomplacencia ciega y frívola. Se embriaga con el estímulo inmediato y se niega a leer las corrientes de fondo de su entorno. Pues llegamos entonces a un callejón sin salida en nuestro análisis. O sea, tenemos dos posturas vitales que parecen irreconciliables ahora mismo. Por una parte, la contención extrema, estática y temerosa del campo de Charubel, donde no te mueves para no perder tu suerte. Ajá. Y por otra, el derroche inútil de energía de la bolasfera, donde te mueves tanto y con tan poco sentido que invitas a tu propia destrucción. Necesitamos una síntesis urgente, una forma de salir de esta trampa binaria entre el estancamiento y la ruina. Pues es justo en este punto de tensión donde entran los símbolos sabianos, nuestra tercera fuente, para proponernos una salida brillante y superdinámica a este mismo grado 24 de Aries. Menos mal. Sí, los símbolos sabianos tienen esa cualidad maravillosa de buscar siempre la evolución del símbolo, de encontrar la síntesis superadora. Toman la necesidad de seguridad de la primera visión y ese dinamismo desperdiciado de la segunda y los funden en un concepto de intercambio superfluido y abierto. Y es que la imagen que proponen los sabianos es pura poesía visual, muy distinta al tono de las anteriores. Nos describen lo siguiente, cito: una ventana abierta y un visillo que sopla dentro de una cornucopia. Es una composición magistral. Introduce por fin el elemento del aire, del viento, que es un movimiento invisible pero que se vuelve perceptible al agitar la tela del visillo. Y todo ese aire, toda esa corriente, desemboca directamente en una cornucopia, que es el cuerno de la abundancia clásico. El texto sabiano nos da una interpretación que desmenuza esta metáfora tan bonita. Nos explica que esta tríada, la ventana, el visillo y la cornucopia, representa la prodigalidad mutua del hombre y su mundo. Y añade que esta prodigalidad se manifiesta cuando la persona es capaz de conservar un entusiasmo desinhibido frente a la vida, dando la bienvenida a toda oportunidad, ya sea nueva o recurrente que se le presente. Y hay un detalle que me parece
oro puro aquí. El texto advierte que las consecuencias externas de esta actitud a menudo son vistas por los demás como una inmerecida buena fortuna. Pero el autor aclara que en realidad esto no es suerte ciega, sino el resultado de mostrar las facetas de la realidad en una conveniente y gozosa toma de conciencia. Yo creo que debemos detenernos un segundo en ese concepto de la inmerecida buena fortuna, porque explica muchísimas dinámicas sociales. Todos conocemos a alguien que parece estar tocado por una varita mágica. Alguien a quien las cosas buenas simplemente le suceden con una facilidad pasmosa, ¿no? Sí, esa típica persona que dices, pero qué suerte tiene siempre. Claro. Y la mirada ajena, y a menudo envidiosa, lo etiqueta como un golpe de suerte injusto. Pero los sabianos nos revelan el mecanismo oculto. No hay azar, hay prodigalidad mutua. Para que nos entendamos, la prodigalidad mutua es como un acuerdo de abundancia recíproca. El universo no arroja premios al azar, responde a una postura vital muy específica. Ya. Quien abre la ventana interior recibe el viento exterior. Es una cocreación constante. Oye, pues para terminar de aterrizar cómo opera esta cocreación en el día a día, se me ocurre proponer una analogía usando los 3 elementos del símbolo sabiano, como si fuera el esquema de un motor de combustión. A ver qué te parece. A ver, dispara. Vale. La ventana abierta representa la mente de la persona. O sea, su disposición radical a recibir, sin prejuicios, lo que viene de fuera. El viento, ese aire que agita el visillo, es la oportunidad externa. Es lo impredecible, los contactos, las ideas frescas que circulan por el mundo. Ajá, me gusta por dónde vas. Y finalmente, la cornucopia es la maquinaria interna de la persona, su inmensa capacidad psicológica para transformar ese aire intangible en una abundancia real, ya sea material, afectiva o creativa. Es un ciclo de retroalimentación perfecto. Exactamente, es un circuito cerrado de abundancia. Y el motor que hace girar ese circuito sin detenerse es la palabra clave que los sabianos otorgan a este grado, que es generosidad. Pero debemos tener cuidado de no malinterpretar este término. Cierto. Y el texto es muy claro a la hora de marcar los límites de esta actitud. Señala que, en su polo positivo, este grado otorga un talento casi irreprimible para capturar las recompensas más ricas de la vida y para dar una distribución más amplia a lo que llama las altas realidades. Ahí está la clave. Y aquí es donde se ve claramente cómo los sabianos recogen los pedazos de las dos visiones anteriores, ¿verdad? Para crear algo nuevo. Toman la alegría ingenua y ese entusiasmo desinhibido del malabarista de la bolásfera. Pero en vez de dejar que esa energía se pudra en una distracción inútil, la canalizan hacia un propósito inmenso. Totalmente. Y luego toman la idea de estar contento de Charubel, pero en lugar de esconder esa satisfacción detrás de unos arbustos temerosos, la abren de par en par al mundo entero. Han convertido el juego y la seguridad en un acto revolucionario de apertura. En este estado de madurez que plantea el símbolo, fíjate que la suerte abandona las coordenadas geográficas fijas de las que hablábamos al principio. Es verdad. Ya no tienes que vivir en el nordeste para que te vaya bien, ni tampoco vives con la paranoia constante de que te van a traicionar por la espalda porque te has distraído. La suerte se ha convertido en un estado del ser. El visillo ondeando nos demuestra que no existen barreras neuróticas entre el interior del individuo y el exterior del mundo. Simplemente hay confianza. Qué bonito. Sin embargo, toda luz proyecta una sombra. Claro, y el texto sabiano no se olvida de advertirnos sobre el inmenso peligro de corromper este sistema. Describe el polo negativo de este grado como la aparición de la presunción y una insignificante autocomplacencia al dispensar favores a otros. Uf. Es el momento crítico en el que el ego interviene y lo estropea absolutamente todo. Es el peligro de que la persona olvide que ella es solo la ventana por donde pasa el viento y empiece a creerse, en su arrogancia, que ella misma es quien fabrica el viento. Claro, es la trampa del falso benefactor, del que da para sentirse superior a los demás. En el instante en que la generosidad pierde esa frescura gozosa y se convierte en una herramienta de control o en una transacción para ganar poder o reconocimiento social, la ventana se cierra de un portazo. ¡Qué fuerte, sí! El flujo se interrumpe de golpe y la cornucopia se seca irremediablemente. La verdadera magia de este grado 24 de Aries requiere humildad y requiere mantener intacta esa alegría incondicional frente al misterio que es la vida. Entonces, ¿qué significa todo esto al fin y al cabo? Porque, si damos un paso atrás y contemplamos el panorama completo, resulta verdaderamente asombroso el viaje intelectual y psicológico
que hemos realizado diseccionando una sola coordenada de la bóveda celeste. Ha sido intenso. Sí, empezamos nuestra ruta levantando muros, anhelando la seguridad estática y geográfica que nos prometía Scharubel, creyendo que el bienestar dependía de esconderse en una villa resguardada. Y después nos adentramos en los oscuros callejones de la bolásfera, donde sufrimos en carne propia las consecuencias de perder el centro. Ahí recibimos una dura lección sobre la tontería de despilfarrar nuestra concentración en estímulos vacíos, dejando la puerta totalmente abierta a la traición. Y finalmente, hemos respirado el aire fresco de los símbolos sabianos, comprendiendo que la auténtica prosperidad no requiere ni muros ni distracciones, sino que florece en esa prodigalidad mutua de la que hablábamos, en la danza constante entre un interior generoso y un exterior lleno de posibilidades. Es una radiografía implacable de cómo los seres humanos lidiamos con nuestra propia energía, la verdad. Y demuestra que cuando analizamos estas fuentes históricas con el rigor necesario y sin prejuicios, no estamos leyendo predicciones mágicas. Estamos desentrañando la propia arquitectura de la psique humana frente al desafío gigantesco de existir y prosperar. Absolutamente. Y para poner el broche de oro a esta exploración a fondo, hay un pensamiento que surge casi como una revelación al juntar estas tres piezas del puzzle. A lo largo del análisis hemos tratado estas tres visiones, el campo cerrado, el malabarista distraído y la ventana abierta, como posturas o personalidades diferentes en personas distintas, ¿no? Sí, como arquetipos separados. Pero, ¿y si le damos la vuelta a la tortilla? O sea, ¿y si no son personas distintas, sino un único mapa secuencial de la maduración humana? ¡Ostras! Un itinerario cronológico por el que todos y cada uno de nosotros debemos transitar a lo largo de nuestra vida. Exacto, exacto. Pensemos en las etapas vitales de cualquiera de nosotros. Es muy posible que en nuestra etapa de juventud o de inmadurez arranquemos de lleno en el escenario de la bolásfera. Tiene todo el sentido. Estamos llenos de energía, pero carecemos de dirección y vamos desperdiciando nuestra vitalidad en distracciones puras, jugando ciegamente con las bolas de colores de los placeres más inmediatos. Y claro, al vivir tan desconectados de la profundidad de la realidad, la vida nos golpea, nos traiciona y sufrimos las consecuencias directas de esa tontería. Y claro, como reacción instintiva al dolor y al caos de esa primera etapa, saltamos al extremo opuesto. Entramos en la fase de Scharubel. Desarrollamos un instinto de conservación que roza lo neurótico. Buscamos desesperadamente un rincón seguro en el mapa. Levantamos arbustos a nuestro alrededor para protegernos del exterior hostil y nos convencemos de que nuestra máxima aspiración debe ser conformarnos, no arriesgar lo poco que hemos conseguido amasar. Nos volvemos acumuladores de seguridad, ¿Tal cual? hasta que si seguimos evolucionando y de verdad hacemos el trabajo interior necesario, pues llega un punto de saturación. Comprendemos que sobrevivir detrás de un muro no es lo mismo que estar verdaderamente vivo. Ya, es solo sobrevivir. Y es en ese momento de madurez absoluta cuando alcanzamos por fin el estado sabiano. Perdemos el miedo, podamos esos arbustos limitantes y abrimos la ventana de par en par. Entendemos finalmente que la riqueza inagotable no se esconde ni en la distracción constante ni en el aislamiento defensivo, sino en permitir, con una generosidad radical, que el viento del mundo atraviese nuestra vida. Es un viaje brillante, ¿eh? Desde la ignorancia juvenil, pasando por el miedo conservador, hasta la integración total. Quienes nos escuchan la respondan en la intimidad, es la siguiente. Si miráis fijamente vuestra situación vital en este mismo instante, con honestidad, ¿estáis jugando ciegamente con distracciones? ¿Estáis levantando muros para protegeros por miedo? ¿O ya habéis sido capaces de abrir la ventana de par en par?